Me meto toda esta droga, ¿verdad? Y llego a mi cuarto y me meto al closet. Y me sentía por primera vez que me iba así como que, wow, pero no alcoholizado, estaba bien alerta, que la cocaína te pone alerta, pero me sentía que se me caía la cara, como que me derretía. Y también, a pesar de que estaba dentro del closet y que ahí está oscuro, se me apagaba la vista, se me iba la vista así. Y yo creo que me estaba muriendo. A los muchachos que nos están viendo y que quizás están en este momento sobre esa adicción, que vean este ejemplo, que si lo pudo hacer con él, lo puede hacer con ustedes. Para Dios no hay nada imposible. Y eso es lo que Satanás hace, te esclaviza. Y tú en tu mente, no, es que esta vez sí voy a sentirme bien. O tú no estás pensando qué pasa después de esos 5 minutos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos muy contentos de poder tener este nuevo capítulo. Para las personas que no se han suscrito, le invito a que puedan suscribirse y también activar su campanita para cuando nosotros subamos un nuevo video puedan estar pendientes de ese video. Actívenla, actívenla. Y también otra cosa muy importante, que si ustedes desean un tema en específico que nosotros queramos hablar, Correcto. por favor, pueden dejarlo en la cajita de los comentarios para poder nosotros chequearlos. Correcto. Y poder conversar de esos temas que ustedes desean que podamos hablar. Y pues Exacto. estamos un día más aquí y pues cuéntame, Kevin, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Qué hiciste el día de hoy? Y entonces vamos a improvisar. Hoy me vi. Ok, entonces para los que no saben, la mayoría de ustedes están en nuestra iglesia, estamos en ayuno de... ¿Qué estamos en ayuno de qué? De redes sociales. Redes sociales que nos hacen antisociales. Ahí está. Ok, estamos en ayuno de redes sociales y pues obviamente no podemos estar viendo cosas como de entretenimiento. Entonces, ¿qué hice yo? Hoy me empecé la serie, porque pues no trabajé, de David. La serie de David, La Casa de David, House of David, está buenísima y lo estamos aprendiendo ahí muchas cosas que pues uno no entiende cuando lee la Biblia. Es bueno tener esa perspectiva, pero eso Claro. fue lo que hicimos hoy. Hoy hicimos eso. Bueno. Tú hiciste eso. ¿Y tú qué hiciste? Perdón, la hermana se fue a orar con las otras hermanas a interceder por esta nación, por este mundo, por esta generación. Y yo me estaba viendo una película cristiana. Pero sí, hay días exitosos para unos y hay días exitosos para otros. Pero bueno, sí, eso es lo que hice hoy en este día. ¿Y tú qué hiciste? Cuéntanos. No, bueno, como tú ya lo dijiste, pues fui con unas hermanas, pues los miércoles tienen día de oración y ayuno. Entonces, como yo había dicho en el podcast pasado, que a mí me encanta rodearme de hermanas ya no viejas, pues no las vamos a decir viejas, ya maduras en el ámbito espiritual, que han tenido más experiencia. Sí. Entonces, a mí me gusta, como dije en el episodio pasado, que me encanta rodearme de personas que puedan sumarme, que me gusta que, o sea, me den un consejo y escucharlas a ellas. Sí. Entonces, pues tuvimos esa reunión y hoy estaban hablando un poquito de Abraham, de la fe que tuvo Abraham. Entonces, no te acerques tanto. Escúchalo. Entonces estaban hablando de la historia de Abraham, de la fe que pues que tuvo Abraham, y vemos que es un personaje que nos ha enseñado mucho, o sea, nos da muchas lecciones en el ámbito de la fe. Sí. Entonces estábamos hablando sobre ese tema. ¿Y qué en específico hablaron de Abraham? De que Abraham, cuando Dios le dijo que dejara su tierra y su parentela, o sea, que es bien difícil ponernos en el ámbito de nosotros cuando alguien por ejemplo, si Dios nos dice tienes que dejar tu familia, tus amigos y irte a otra nación, entonces es bien difícil poder dejar hasta tu hogar, o sea, donde ya tú estás cómodamente. Tu idioma, muchas todo. cosas. Entonces fue en ese momento que hablamos que cuando Dios le dijo a Abraham que dejara a su familia y todo, y entonces vemos que Abraham también dejó a su esposa, entonces porque él iba a ser como perseguido. Sí.
Entonces vemos que él dijo, ok, entonces me voy yo para librarme, y dejó a la esposa porque dice, no, no creo que te vayan a hacer nada. Claro. Pero la esposa era de un aspecto muy hermoso, y él mismo Ujú. lo dice, un aspecto, ¿cómo se llama? Un semblante muy hermoso. Ajá. Entonces, pues hablamos de eso y que nos enseña mucho, o sea, la fe que tuvo Abraham. Sí. Y no es fácil. Yo creo que la mayoría de los que estamos viendo, de los que están viendo este podcast, pueden relacionarse con Abraham en ese aspecto, porque o sea, la mayoría estamos aquí en los Estados Unidos, tuvimos que tomar esa decisión, o nuestros padres tomaron esa decisión por nosotros, y es bien claro que es difícil. Y de hecho, este ok, y lo que iba a decir, estoy poniendo mis pensamientos en orden. Lo que iba a decir es que, ¿por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué el Señor le dijo a Abraham, y esto es algo que pues estoy pensando ahorita mismo, ¿por qué el Señor le dice a Abraham que salga de la tierra? Porque él no pudo trabajar con Abraham o hacer lo que quería hacer con Abraham, empezar la nación ahí donde estaban Abraham y su familia. También hay que tener en cuenta para responder eso que el Señor trató de trabajar o de obrar con el padre de Abraham antes. Mm. Dice que el padre de Abraham salió, no me recuerdo el nombre, salió de donde estaban originalmente, pero nunca llegó a la tierra donde quería el Señor que llegaran. Y entonces el Señor ya empezó a tratar fe con Abraham y le dijo, sal de la tierra, sal de todo lo que tú conoces y voy a hacer una nación grande de ti. Exactamente eso fue lo que hizo. Y fue difícil para Abraham, me imagino, dejar su idioma, dejar su familia, Su dejar familia, sus su costumbres, esposa. todas estas cosas. Pero bueno, él dejó a su esposa ya fue después, porque... Sí, pero estábamos leyendo esa parte en Ok. específico, Sí, sí, que sí. cuando pues también vemos que pues dijo que pues no se la iba a los, ¿cómo se llama? El rey. Entonces, no, el rey como que no le iba a hacer nada. Correcto. Entonces, pero vemos que incluso, porque él mintió en ese momento Eso cuando fue el faraón. no, Ujú. él me dijo como que no, que era su hermana. Sí, y era su hermana también. Era su hermana y su esposa a la misma vez. Pero él mintió para que no lo mataran a él. Sí, por eso, pero estábamos hablando de esa parte en específico, que a veces podemos verlo de esa perspectiva, que Mana Vilma estaba diciendo algo muy interesante Mana Vilma, saludos. de eso, y me llamó la atención que pues lo podemos poner de la misma moneda, de las dos formas, en la parte en que ay, me acuerdo mucho, pero quería compartir algo, pero dije yo, bueno, porque tenía que darle espacio a las Las demás a hermanas. las demás hermanas, pero me vino algo a la mente que a veces Dios trabaja con nosotros, los procesos son necesarios a nuestra vida, y hay procesos que pueden durar años en nuestra vida, Sí, pero a veces los procesos podemos verlos de estas dos maneras. Pueden durar años en nuestra vida, es porque es el tiempo de Dios. sí. Los tiempos de Dios son perfectos. Y otra puede durar años en el aspecto que ponémosle lo más sencillo, la economía, la fe que tú tienes. Entonces, pero si Dios todavía te está poniendo ese proceso, es porque todavía tú no has aprendido a confiar en Él. Entonces podemos verla desde de esos dos puntos de vista. Quizás Él te sigue poniendo ese proceso porque todavía tú no has aprendido a poner la confianza en el Señor, que Él va a Ujú. suplir cualquier necesidad. Bueno, eso fue lo que le pasó a Moisés, ¿no? Al pueblo de Israel, exactamente, de que se supone que creo que eran 40 días que tendrían que llegar a la tierra prometida y empezaron fue a dar vueltas en el desierto. Y eso es lo que le pasa a los cristianos a nosotros, cuando Dios nos da una prueba, digamos, de la economía, y se supone que pues nos prueben 2 meses y llevamos 10 años, 15 años pasando esa mala racha, porque aún, como dice usted, no confiamos en el Señor. Pero para lo que lo quería llegar, en el punto de Abraham, es que nosotros, de la misma manera, los que estamos en este país, yo me identifico mucho con Abraham, porque a mí se me fue muy difícil, a ti se te fue muy difícil, a alguien viendo esto se le fue muy difícil salir de su tierra.
Y obviamente nuestra mente está, lo hicimos aquí por lo económico, lo hicimos aquí por la salud, por el bienestar, por la seguridad, pero el plan de Dios era sacarnos de nuestra parentela, de nuestra tierra. Él quería hacer algo especial con nosotros en este país y tal vez no lo podía hacer de la misma manera en el país de nosotros. ¿Por qué? Por la conformidad que nosotros estábamos allá. No estoy diciendo que nuestra familia que sea mala o que sea, digamos, un obstáculo para lo que Dios quería hacer con nuestra vida. Pero bueno, por algo Dios le dijo, en un momento llegó donde Job, no Job, el sobrino de Abraham, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre de él en ese momento. Pues también se ve bueno. Bueno, el sobrino de Abraham tenía mucho ganado, muchas ovejas, mucho de todo, y decidieron irse por acá y el otro irse por allá. Pero ¿por qué Dios permitió esto? Llegó el momento donde Abraham decidió alejarse de su sobrino, porque el sobrino todavía tenía esas costumbres paganas de la tierra donde ellos venían. Y si el Señor iba a ser una nación santa, el Señor iba a ser una nación separada con la descendencia de Abraham, el sobrino de Abraham iba a ser un impedimento o tal vez iba a ser un obstáculo para lo que el Señor quería hacer con la familia de Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos los descendientes, ¿verdad? Y yo creo que por eso en muchas ocasiones, y vuelvo y lo repito, mi familia no es un obstáculo. Gracias a mi papá, pues yo soy cristiano, gracias a mi madrastra, mi mamá, que me indujeron en las cosas de Dios, pero por algo el Señor les permite o nos permite a algunos salir de la tierra, salir de esa parentela, de esa conformidad y venir a este país y hacer algo diferente con nosotros. No es fácil, es un proceso difícil, un proceso de mucha soledad, Claro. es un proceso de tal vez en la mayoría de una angustia económica, la angustia de no poder comunicarse con las personas, la angustia de sentirse que uno no está en la tierra de uno, que uno no se siente bienvenido. Es algo bien difícil, pero es algo que en verdad vale la pena. Vale la pena cuando tú estás en el propósito de Dios, encuentras cuál es el propósito de Dios en tu vida, todo lo demás se vuelve nulo para ti. Solo hay un enfoque y es agradar al Señor, es trabajar para el Señor. Muy bonita esa historia que están ustedes practicando en esta mañana. Claro. Ok, pero cuéntales a la audiencia de qué se trata el episodio de hoy. Bueno, hoy este era como un pequeño introducción de lo que pues cada quien hizo. Somos esposo y todo, pero pues cada quien hizo algo diferente. Sí. Y pues no le había compartido eso también a él, entonces fue una buena oportunidad. Y entonces, pero hoy no vamos a hablar de un tema en específico, sino vamos a hablar de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, de la transformación que Dios puede hacer. Entonces vamos a contar, él nos va a contar un poco de su testimonio, de dónde Dios lo sacó, este hombre transformado. Entonces, vamos a comenzar con esta pregunta. Tú creo que fue en los primeros podcasts, no me acuerdo cuál, tú nos dijiste de que no, este no es nuestro tercer podcast. Bueno, sí, en el primer podcast. Entonces yo creo que fue en el primero que tú nos dijiste de que pues desde pequeño, incluso no hace mucho lo dijiste, que te introdujeron las cosas de Dios desde pequeño. Entonces, pero no hubo una edad que pues tú decidiste apartarte de los caminos de Dios. Ya. Cuéntanos un poco cómo pasó, por qué decidiste, qué fue lo que pasó en ese transcurso. Ok. ¿Desde Colombia o...? Un resumido, un poquitico, para poder entender por qué tú decidiste, o sea, desde qué edad tú decidiste tomar la decisión de, pues, ya no seguir a la iglesia o, pues, ya no hacerle caso a tus papás de ir a la iglesia. Bueno, te cuento desde el principio. Dale. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ay, Dios. Y 6,000 y algo años después nací yo. Mi papá se llama Richard. Mi mamá se llama Carmen. Okay. Ellos se conocieron en la iglesia. Sí, para que entiendan. Ellos se conocieron en la iglesia y me tuvieron a mí. Pero un año después se fueron el uno para el lado y el otro para el norte y el otro para el sur. Entonces, pues ahí me quedé yo, ¿verdad? Entonces, eso
lo comento ahorita que me preguntan de mi testimonio, porque un poquito de sentido Ok. lo que pasó, ¿ok? Hay traumas, quiero empezar con esto, hay traumas, y hablamos un poquito sobre la salud mental, pero hay traumas emocionales en nuestra vida que causan ciertas cosas o decisiones que tú tomas más adelante, aunque tú no sepas que esas decisiones son por causa de ese trauma emocional. Pero sí, mis padres se separaron cuando tenía 1 año y me crié con mi abuela, después me crié con mi tía, después me crié con mi papá y voy a ocasiones con mi mamá y así. Y pues además de eso, cuando, cuando una familia se rompe, no solamente se rompe el soporte emocional, sino que también entran problemas económicos a la vida de las personas. ¿Por qué? Porque ya la mamá tiene también que trabajar y el papá tiene que trabajar y tienen que sostener 2 hogares. O sea, tienen que pagar 2 rentas. La mamá paga una renta, el papá paga otra renta. En vez de el papá paga una renta y la mamá se queda cuidando con los hijos, se queda, o la mamá también trabaja y es dos ingresos que entran, o al menos si la madre no trabaja, el papá no tiene que buscar quién le cría a sus hijos, no tiene que estar pagando niñera. Entonces, cuando hay un rompimiento de una familia, eh, otra vez lo digo, no es algo solamente emocional, sino que una maldición económica entra a esa familia, ¿verdad? Y más que todo cuando se entra por medio cuando la familia se rompe por medio de un engaño, ¿ok? Pero eso no fue por lo que mis padres se separaron. Ellos simplemente se separaron, me crié sin tener los dos padres juntos. Y eso crea en cualquier niño cristiano, ¿no? Problemas emocionales. Y aunque tú no sepas que están ahí, van a afectar tu vida de alguna u otra manera. ¿Ok? Entonces, nada más para que sepan esto, pero sí, crezco en la iglesia, eventualmente con mi papá y mi madrastra, toda nuestra familia, mis tíos, la mayoría de mis tíos, mis primos, iban a la iglesia y me sentía que era como algo, como respirar, era algo normal ir a la iglesia. Íbamos el domingo íbamos 2 veces, el sábado íbamos, el viernes íbamos, el lunes íbamos, el miércoles íbamos, el martes íbamos. Entonces, todos los días se hacía algo en la iglesia, algo similar como aquí, pero era hasta un poquito más, porque el domingo se iba, bueno, nosotros vamos 2 veces el domingo aquí también. Entonces, era igual que acá. Ujú. Yo estaba bien involucrado en las cosas de la iglesia. Aunque nunca se me dio la oportunidad de servir así como de encargado de algo o de pronto oficialmente en algo, pero siempre estaba involucrado en los servicios, siempre iba a todos los servicios. Mis primas eran muy, muy envueltas en el servicio de Dios. Mi prima fue encargada de jóvenes mucho tiempo, la invitaban a predicar a otro lado. Entonces siempre tuve como ese ejército, ¿no? Como esa ayuda de ir a la iglesia. Y obviamente mi papá pues siempre estaba ahí, todos los días hacíamos devocional, era algo normal para mí ser cristiano. Pero mira, cuando a los 14 años mi mamá se viene para acá, bueno, yo tenía 11, ella se viene para acá y yo me pedí a los 3 años después. A los 14 años, cuando yo vengo para acá con mi hermano, mis 2 hermanos menores, eso fue un cambio eh, total. Eso fue un cambio total para mí porque de tener ese ejército, ¿no? Que me ayudaba a mí a ir a la iglesia o a mantenerme activo en las cosas de la iglesia. Ahorita yo era el que tenía que ver por eso, el que tenía que ver por mi hermano menor, Daniel. Él también se crió en las cosas de la iglesia, pero mi hermano Miguel, él nunca se crió en nada de eso. Él era hermano solamente de parte de mamá. Y él se crió con mi mamá y un tiempo con el papá de él. Entonces, Ok. él nunca creció con cosas de la iglesia, así como nosotros. Yo llego a los Estados Unidos, mi mamá ya hace un tiempo atrás se había apartado también de las cosas de Dios. Mi padrastro, pues nunca había conocido de las cosas de Dios. Entonces yo tuve esa decisión de o sigo en las cosas de Dios o experimento otra ruta. Y decidí seguir en las cosas de Dios. Y le dije, mamá, necesito ir a la iglesia. Y eventualmente encontramos una en Miami. Pero eso fue cuando llegaste aquí. Sí, correcto.
Okay. Exacto. En el 2014 encontramos una en Miami y todo bien, duramos un tiempo. Mis hermanos se bautizaron, mi padrastro se bautizó, mi mamá estaba bien animada en las cosas de Dios, pero con el tiempo empezaron ellos a dejar de ir, mi padrastro primero, después mi mamá, mis hermanos, hasta que eventualmente otra vez me quedé yo solo en la iglesia. Y duré como un año yendo. Los hermanos de la iglesia me recogían, este, pero ya eventualmente como que las cosas del mundo y no tener esa ayuda, y no le echo la culpa a nadie, la culpa fue mía, me quise salir porque yo quise, pero siempre es un Claro. proceso bien, bien, bien lento, ¿ok? El proceso es bien, bien lento de salirte de las cosas de Dios, porque mm, como yo llegué, y para los que no saben, vamos a hablar de cómo yo salí de la drogadicción, pero cómo yo llegué a hacer drogadicción o a hacer drogas siendo un niño cristiano. Todo empieza con, en vez de ir 5 veces a la iglesia, empiezas a ir 4. Y después, en vez de ir 4 veces, empiezas a ir 3 veces. Y después 2. Y después una a la semana. Y después. Y eso es un proceso bien, bien, bien lento. Bien, bien lento. Que tú ni te das cuenta qué está pasando en tu vida. Cuando tú te das cuenta, estás yendo a la iglesia una vez al mes, cuando te queda tiempo, cuando hay una reunión importante, cuando hay una fiesta del amigo, cuando te invitan nada más. Y puede tomar 2, 3 años. Y si no te das cuenta qué está pasando, el diablo te va sacando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero sí, eso es un poquito de mi historia. Una niñez bien, bien chévere. A mí me gustó mucho crecer con mis primos en la iglesia. No tengo a pesar de que tuve problemas emocionales, heridas emocionales, tuve una niñez muy, muy feliz. Como te dije, la mayoría de las veces no sabemos que tenemos esas heridas emocionales. Y también es lo peligroso, de que no Claro. sabes que tienes eso ahí y que eso eventualmente te puede jalar fuera de los caminos del Señor. Como tú dijiste que Dios te sacó de la drogadicción, Ujú. cuéntanos cómo pasó, cómo caíste en ese vicio de la drogadicción. Sí, empezó como cuando tenía 18 años, 17 años. Te voy a contar cómo me salí de la iglesia, ¿ok? Entonces, como te dije, eventualmente fue mermándole los días en que venía a la iglesia Okay. hasta que empecé a juntarme con un grupo de personas, Ujú. ¿ok? No eran muy malos, no eran dañaditos ni nada, pero me empezaban a invitar mucho a fiestas Mm, de la misma escuela. okay. Y pues ya acuérdate que el lado moral en cuanto a lo espiritual en mi familia, pues ya no estaba. Mi mamá, pues, no me decía, no puedes ir a fiestas, pues ella estaba yendo a fiestas o a reuniones donde pronto había alcohol. Y al principio yo no era participante de nada de eso, simplemente pues a uno como se le da la oportunidad como niño cristiano de ir y experimentar todas esas cosas o ver, aunque sea la curiosidad, cosas que tú no has visto antes, eh, o estar con tus amigos, compartir tiempo con tus amigos en un ambiente que no es cristiano. Y si tú no estás en las cosas de Dios, esas cosas te jalan, el pecado te jala. Y bueno, el pecado, la gente lo hace y cae en él porque se siente bien al principio, ¿ok? Y esa curiosidad siempre va a estar, al menos en algún momento de un niño cristiano va a estar ahí. Y ese niño, esa niña, ese joven, esa jovencita, en algún momento tiene que tomar una decisión. Y mi decisión fue que yo quería experimentarlo. Y pasaba tiempo con estos amigos. Y lo que me pasó a mí, yo cada año que pasaba me movía, o cada 2 años que pasaba me movía de un grupo de personas a otro grupo, aunque nunca terminaba la relación o la amistad con el grupo número uno. Empezaba a conocer grupo número dos, grupo número tres, y esas personas, ahorita que lo analizo aquí hablando contigo, estas personas iban un poquito más allá fuera del Señor. ¿Entiendes? El grupo número uno son excelentes personas, simplemente no iban a la iglesia, pero son personas que no tomaban casi, que sus padres eran eh, personas de principios. Y yo creo que el diablo te va jalando así, porque te jala un poquito y dice, ves, esto no es tan malo. Estas personas que tú piensas que están aquí pecando no son tan malas, lo único que no hacen es no ir a la iglesia, pero tienen más principios que tú, tienen más principios que tu tío que va a la iglesia, tienen más. Entonces,
eso es una táctica que el diablo hace. Te jala, pero te jala a un lugar donde se ve casi igual, obviamente, si no estás con tu mente enfocado en lo espiritual. Y ese grupo número 1 empezamos a tener como reuniones, asados, cosas así. Empecé a ir a jugar fútbol, pero ya no era con el grupo de la iglesia, ahorita era con este grupo de personas. Pasa unos años y empiezo a trabajar. Es el 2015, 2014. Yo dije que yo llegué a este país en 2014, pero yo llegué en el 2010, perdón, ¿ok? Fue en el 2010 donde llegué aquí. En el 2014, 2015 empecé a trabajar en un restaurante donde todos los días que yo llegaba, este muchacho casualmente se llamaba Rubén, ¿ok? Bendiga a todos los Rubénes. Y este muchacho colombiano, allegedly, me decía todos los días, hey, vamos a ir a fumar. Tú sabes, marihuana. Vamos a ir a vamos a ir a fumar marihuana. Y para mí eso era como un tabú, eso era como que, o sea, tú no tenías que ser cristiano hace 10 años atrás en Colombia, en los países latinos, para saber que eso era algo que pues uno lo tenía por muy bajo. La sociedad, la comunidad tenía el fumar marihuana, le decíamos nosotros los marihuaneros, los viciosos. También en nuestro país. También en Honduras. O sea, no es algo que un niño decente, cristiano o no cristiano, hiciera. Entonces yo de una decía que no. Y mientras pasaban esos meses, todos los días me decía, vamos a hacer esto. Yo con otro grupo de personas empecé me tomé mi primera cerveza. Acuérdate que ya no estaba en la iglesia, ¿ok? O me tomé mi primera media cerveza. Y después empecé a experimentar con juca, que es como vapor en vez de cigarrillo. Y eran electrónicos. Pero no tenía marihuana ni nada de eso, era nicotina. Y esperé a experimentar con esas cosas y iban pasando los meses. Hasta que un día este muchacho Rubén, él yo he contado este testimonio antes, él me decía tanto, vamos a fumar marihuana, que para mí, él naturalizó el concepto de fumar marihuana en mi vida, lo naturalizó. Ya no era como tabú, porque lo decía todos los días. Y una persistencia. Yo dije, si este muchacho fuera cristiano, tremendo. Pero era persistente en otras cosas. Y de ahí saco yo siempre una enseñanza de que uno, en la persistencia está el poder. Está el poder hacer las cosas. Y si uno es persistente, digamos, diciéndole a alguien, a un familiar, vamos a nuestra casa de avivamiento, vamos a la iglesia, y lo hacemos con esa pasión diariamente, con esa identidad, porque Rubén, a él no le daba pena decir que él fumaba. No, me decía, no, eso se siente genial, y estaba orgulloso, ¿verdad? Y esa identidad, esa persona te convence, te naturaliza cualquier concepto, aunque a la comunidad le parezca mal. Y si nosotros, me pongo a pensar, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos eso con las personas que no quieren ir a la iglesia? Que ellos vean tanto nuestra existencia, y no solamente eso, sino que nuestra identidad, que ellos en algún momento u otro, eso se le va a naturalizar a ellos, y la persona que tiene a la iglesia como tabú, porque me imagino que hay personas que nada que ver con la iglesia, eso eventualmente, esos muros eventualmente se van a caer. Pero bueno, este joven eventualmente hizo lo que hizo, naturalizó esa droga en mi vida, y un día acepté, ¿ok? Un día acepté a hacer esta droga, a fumar, y la primera vez pues no sentí nada, la segunda vez ya lo sentí, tercera, cuarta, quinta, y ahí empecé a hacerlo con ellos. Cada semana lo hacíamos, íbamos a un lugar, lo hacíamos, y yo me iba a mi casa a dormir, y ahí todo salía normal, todo se sentía normal, no me sentía que me estaba pues destruyendo en las drogas, no me sentía nada de eso. Mi mamá una vez me pilló con los ojos rojos, empezó a llorar, de una se dio cuenta que estaba pasando. Yo le dije, mamá, tranquila, no pasa nada, o sea, me siento yo mismo, y bueno, eso así se quedó, así como medio año, un año, hasta que un muchacho que conocí en la misma escuela 2 años atrás, estaba hablando con él y me invitó a una discoteca. Y en la discoteca, yo iba normalmente a discotecas, pero nada más tomaba aguardiente, tomaba cerveza, lo que fuera, ¿verdad? Y a veces fumaba marihuana. Este muchacho me invitó,
Perdón, es que me tomé muchos cafés y estoy como agitado. Estás ansioso tú. Estoy ansioso. No, es que no quiero que se me olvide ninguna parte. Pero este muchacho me dio éxtasis o me ofreció Ok. éxtasis. Que para los que no saben, es una pastilla, un pedacito de roca blanca que te pone muy alerta. Pero no solamente es alerta, sino que te pone muy como alegre, te pone la dopamina, Muy como la. feliz. Exacto, muy feliz. No, no, no feliz, mucho No, placer. sí, Porque pero o hay una. sea, que te miras como muy imperactivo, Ajá, muy podría feliz, muy decirse. confiado, te sientes muy Ok. confiado. No, pero La- un feliz temporal. Sí, bueno, lo que yo digo es que la pastora estaba hablando una semana atrás, no Ajá. sé, de la diferencia entre la dopamina que suelta placer Oh, y ya, la ya. otra. Ella no pudo decirlo, yo tampoco puedo decirlo. Es otro químico que suelta el cerebro que te hace sentir feliz. Y es cuando tu padre te abraza, cuando tu madre te Mm, abraza, cuando hay comunión. Es diferente a la dopamina. Pero el éxtasis suelta mucho dopamina. Y lo que pasa o que se siente es que el placer que tu cerebro tiene, digamos, de un día entero, cuando tú tomas un cafecito, cuando saludas a alguien, cuando estás viendo una serie, cuando estás en tu celular, toda esa dopamina te alcanza para un día entero y ya cuando estás en la noche se te resetea y tienes más para el otro día. Pero ¿qué hace las drogas? Y también qué hace las redes sociales, pero las drogas obviamente mucho más, es que te suelta toda la dopamina. Esa es el éxtasis, te suelta la dopamina en niveles exagerados. Entonces te sientes feliz, te sientes con un placer, una. feliz no. Sí, bueno, con mucho placer. Digamos que sí se siente feliz, ¿ok? Y, Ay, y si estoy chequeando aquí, es saber si el audio todavía está grabando. Grabamos un episodio y nos dimos cuenta una hora después que no se había grabado el audio. Pero bueno, te sientes una locura, te ujú. sientes como Superman. Y sí, este éxtasis, más de que yo soy bien hiperactivo, además de que yo soy bien expresivo, me ponía, ya te puedes imaginar. Y las primeras veces, o sea, lo disfruté mucho, se disfrutó mucho. Ok. En la discoteca todo el mundo estaba en ese ambiente y, o sea, nunca me sentí tan mal o nunca me sentí la escoria del mundo, nunca me sentí la deshonra de mi familia, la oveja negra del rebaño, nunca me sentí de esa manera, me sentía como un muchacho que en mi subconsciente sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero nunca me sentí tan mal. Pero sí, esto lo hacía nada más cuando iba a las fiestas, o sea, no tenía nadie que me vendiera ni nada de eso. Allegedly yo no hacía eso siempre. Nada más cuando estaban en las fiestas. Este, ¿Por dónde iba? Entonces, este muchacho, ¿quieres añadir algo? No, 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 ¿Alguna pregunta sobre ese momento? no. Si quieres, ¿tienes más para decir? Sí, apenas estoy empezando. Ok. Es un, Si es no un puedo te- hacerte la otra pregunta, no, pero es un ok. testimonio. Bueno, entonces el éxtasis, ¿verdad? Ok. Am, y yo empecé a hacerlo eventualmente más y más y más y más de seguido. Lo hacían ya no solamente cuando iba a las fiestas, sino que cada 15 días religiosamente lo hacía, después cada viernes religiosamente lo hacía, y yo sabía que ya no era en la discoteca, nada más yo sabía que iba a estar con unos amigos ahí, y de pronto ellos iban a estar fumando o tomando una cerveza, y yo iba, compraba, me tomaba, y me tomaba uno y me duraba 12 horas, 10 horas. Y de pronto cogía dos y le regalaba a algún amigo, o después por si acaso me tomaba dos y ya. Así duró un tiempo, este, hasta que lo empecé a hacer, como dije, ya religiosamente cada viernes. Y una vez fui a comprarlo. Ya para ese tiempo estaba haciendo, una vez hice como nueve éxtasis en una noche. Algunos eso es como que, wow, muchísimo para mí ya era como cada viernes, ¿no? Me tomaba dos al Para ti era principio. normal ya. Sí, ya no solamente me lo tragaba, sino que a veces lo, lo, lo cortaba así y lo inhalaba, diferentes maneras que se puede hacer esas cosas. Y una vez, como te iba a contar, iba, iba a ir por éxtasis
allegedly, pero la persona que allegedly me vendía no tenía. Entonces, y busqué, me acuerdo que busqué por todo lado, nunca encontré eso en esa noche. Hasta que esta amistad me dijo, mira, yo tengo un contacto, no para eso, pero tengo contacto para cocaína. Entonces, a mí la primera vez ya me habían ofrecido. Yo dije, no, como que eso ya es, eso sí yo sabía que sí me iba a destruir la vida en un año, en 6 meses. Tengo una amistad que es médico, me dijo, esto en un mes, de un mes a 3 meses te destruye la vida, te puede matar. Hay personas que mueren de una porque no saben que tienen un problema del corazón. Hay personas que si no toleran 2 cafés, imagínate cómo toleran eso, que eso es demasiado, es muy concentrado. Y no solo eso, sino que es más adictivo que el éxtasis, porque el éxtasis, tú te tomas uno o te tomas 9 en una noche, pero ya no te da ganas de hacerlo como en 15 días después. Pero esto es, hay gente que lo hace todos los días, solo para funcionar, solo para trabajar. Y hasta ese punto casi llegué yo, pero esta amistad me dijo, tengo esto. ¿Es esto? Nos vamos a la casa a dormir y ya. Yo dije, no, bueno, o sea, porque yo cuando tomaba me daba muchas ganas de tomar, hacer éxtasis. Entonces, dije, bueno, vamos a ver ya que. Y fuimos y lo hicimos y no sentí muy bueno, pero era lo que había. Entonces, pero eventualmente empecé a cambiarme de grupo. Ya no era con el grupo que hacía éxtasis, sino que encontré un grupo dentro del mismo trabajo que hacía cocaína. Y lo mismo, lo hacía nada más cuando ellos tenían el contacto, cuando ellos lo traían, para que tengan más o menos una idea de cuánto hacía, para que entiendan cuánta tolerancia tenía unos años después. Nosotros legibly comprábamos $20 en eso, que le llamaba un tub, y era como para 5 o 6 personas, nos duraba toda la noche. Eventualmente yo compraba 3 veces esa cantidad, $60, y me lo terminaba en 5 minutos, así, una línea. Eventualmente llegué ahí. Pero mientras llegaba ese momento en mi vida, cada 15 lo hacía. Después ya me conseguí un contacto. Ya cuando íbamos a la piscina a tomar unas cervezas lo llevaba. Ya cuando Ya era normal para sí, ti después andarlo. encontré gente que vendía dentro del trabajo y ahí ya lo hacía. Cuando iba al trabajo, era bien normal. Pero yo lo empecé a hacer más. Ya, digamos, esas personas que fueron las que me influenciaron a fumar marihuana, el primer grupo o el tercer grupo, ya esas personas no querían estar conmigo porque yo hacía cocaína. Y las personas que me hacían cocaína conmigo, eventualmente no quisieron estar más conmigo o salir conmigo porque yo hacía mucho y me volvía muy loco. No era la cantidad, era que yo me volvía muy loco. Digamos, por ejemplo, para sentir adrenalina en una luz roja, y veía a un policía ahí, bajaba la ventana y empezaba a hablar con la persona, con la policía, sabiendo que yo tenía eso en mi sistema, solo como para sentir la adrenalina. O a veces en una luz roja me paraba, ponía el volumen del carro, de la música a todo volumen y me subía encima del carro a bailar o alguna la La atención. atención. Siempre creo que eso era, aunque yo no lo sabía, eso es lo que yo trataba de hacer, llamar la atención. Y mi pastor me lo explicó eventualmente, de que la mayoría de los que han tenido em, una niñez sin padre y sin madre Mm. tienen un vacío emocional, una herida emocional. Como un niño cristiano, que fue criado con principios cristianos, que fue criado, sabiendo que la drogadicción era lo peor que te podía pasar o que el peor camino que podía salir, ¿cómo uno cae en eso? Y siempre en mi vida fue eso, las heridas emocionales.
había un vacío en mi vida que no podía llenar, por más de que yo intentaba hacerlo. No lo llenó el alcohol, no lo llenó la marihuana, no lo llenó la cocaína. No se siente que tú estás en una búsqueda de llenar, pero es eso. Es que tú buscas satisfacer ese vacío que sientes por noche y lo satisfaces con cierta cantidad de droga. Dices, esta es la vida y esto y lo uno, pero al otro día mal, amaneces muy mal. Cuando eventualmente empecé a hacer ese gramo entero de cocaína, el LSD cuando lo hacía, o sea, el placer o el cerebro, sí, el químico de dopamina tomaba mucho más droga para que soltara la misma cantidad de dopamina en mi cuerpo. O tal vez mi cerebro se había ya acostumbrado, mi cuerpo se había acostumbrado a ciertas cantidades de dopaminas grandes. Pero los pulmones no se acostumbraban, la respiración no tiene esa tolerancia. Entonces, si tú te metes esa cantidad, empiezas a respirar duro. Y tal vez la inteligencia artificial del programa que usamos va a eliminar la respiración que hice, pero empiezas a respirar bien agitado, bien agitado. Wow. Y además de eso, que cuando hacía cocaína cada semana me fumaba una cajetilla de cigarrillos diaria o media cajetilla de cigarrillos. ¿Entiendes? Entonces tus pulmones no están al 100 y estás con todo eso, esa cocaína. Y ya yo lo hacía era en el baño de mi cuarto. Ya no estaba era con amigos. Yo llegaba y lo iba, compraba y me metía todo eso. Me sentía bien por 5 minutos. Y cuando me metí al cuarto, me acostaba a la cama, era Wow. así, tratando de respirar. Y no podía por 8 horas. Además de que no podía respirar, toda la dopamina de esa noche o del día siguiente tal vez era gastado en esos 5 minutos. Entonces entraba a mí una depresión, porque ya no está el químico que te hace sentir bien. De hecho, la mayoría de las personas que tal vez no tienen una depresión clínica, tienen una paz que el Señor da. Hay un versículo que dice que los buenos y los malos disfrutan de la bondad del Señor. Los buenos y los malos debajo del sol disfrutan de las bondades del Señor. Y eso está hablando de la respiración, eso habla del sol, eso habla del agua, eso habla de esa paz que uno siente porque los químicos de nuestro cerebro están totalmente balanceados. Por eso hay personas que sufren de depresión clínica y ese es un desbalance en el cerebro de esos químicos y por eso necesitan o terapia o necesitan ah, eh, lo que sea que necesiten. Pero una persona, yo no tenía esos desbalances, simplemente me gastaba toda la dopamina, lo que me hacía sentir la dopamina y también los otros químicos que me hacían sentir paz, que me hacían sentir felicidad, me hacían sentir estar normal, se me iban en un momentico y me entraba una depresión horrible, más que también te entra este mucho dolor de cuerpo. El dolor era Wow. intenso. Entonces, eran 6, 7 horas para acostarme a dormir. Usted me puede preguntar, pero entonces, ¿por qué lo hacía? Y es lo mismo, o sea, una persona encadenada, esclavizada, no quiere estar en eso, pero está esclavizado. O sea, si el amo lo lleva para allá, tienes que ir para allá. Y eso es lo que Satanás hace, te esclaviza. Y tú en tu mente, no, es que esta vez sí voy a sentirme bien. O tú no estás pensando qué pasa después de esos 5 minutos, sino que tú quieres sentir ese placer por esos 5 minutos. Es algo que si no has vivido una adicción de eso, es bien difícil de explicar. Ahora cuéntanos, ¿qué te tomó la decisión de poder cambiar? Claro. Lo que no fui yo, fue mi mamá y mi familia y un grupo de amistades que que me hicieron como que empezar a buscar más del Señor. Pero ya fue aquí en Orlando. Yo tuve en los últimos episodios bien drásticos de drogadicción. En muchas ocasiones me llegaba como una sobredosis. En una ocasión, te cuento, estaba como
Sí, yo sé que respiro duro, pero no se va a escuchar con la inteligencia Ok. artificial. Es que me tomé 3 cafés, uno a las 2, No. otro a las 4 y ahorita. Entonces, pero mira, me meto toda esta droga, ¿verdad? Y llego a mi cuarto y me meto al closet y me sentía por primera vez que me iba así como que wow, pero no alcoholizado, estaba bien alerta, porque la cocaína te pone alerta, pero me sentía que se me caía la cara, como que me derretía. Y también, a pesar de que estaba dentro del closet y que ahí está oscuro, se me apagaba la vista, se me iba la vista así. Y yo creo que me estaba muriendo de una sobredosis. Lo que me hace estar 100% seguro que me estaba yendo es que en mi mente, yo escuchaba voces y risas que decían, o sea, se reían y decían, ya viene, ya viene. Y pues creo que era un demonio, o sea, que se No. reían entre ellos y decían, ya se está muriendo, o sea, ya viene para acá. Y el Señor me guardó de todas esas cosas. Muchas veces, o sea, esa fue la única vez que escuché voces así, pero muchas veces sentía que me iba, o no solamente cuando tú haces eso, la vida te parece un juego porque te sientes tan feliz, es tanto el placer que te parece un juego todo, o sea, no te importa enfrentarte con policías, hablarles así, sabiendo que allegedly si tienes más de 2 gramos te pueden meter 30 años a la cárcel. O sea, Dios me guardó muchas veces. En muchas ocasiones, cuando hacía la droga, me sentía que me ardía el cerebro, pero era un dolor intenso, intenso. O sea, ya me estaba destruyendo, quién sabe qué. Yo soy una persona que me considero que aprendo rápido, o sea, me considero inteligente. Me acuerdo cuando estaba en cierto grado, en 9, 10, yo era una persona muy, muy, muy inteligente. Más inteligente de lo que sos hoy. O sea, siempre ocupé el primer lugar, siempre ocupé el segundo lugar en ciertas ocasiones, siempre fui becado, pero después de que hice para acá, como que me cuesta un poquito, tengo que volver a leer y no sé, no sé si eso tuvo que ver, pero mira, de la forma que llegué a los pies de Cristo fue la siguiente. Yo tuve unos episodios em, en mi casa, porque empecé a combinar mucho lo Ok. que es la droga como el éxtasis y la cocaína, que son speeds, son ups, que te ponen alegre, y empecé a combinar también con droga que son downers, que te ponen como más lento, que ya no me acuerdo exactamente los nombres, pero tú no se supone que combines esos dos. Crean una reacción muy fuerte en tu cuerpo. Lo que estaba pasando conmigo es que mi mente recibió el éxtasis, estaba a millón, pero mi cuerpo recibió los efectos de la autodroga y me dormía, no podía caminar muy bien, o sea, me sentía ido, pero mi mente estaba al millón. Entonces lo que pasaba es que estaba así alegre y quería hacer algo, quería salir corriendo y me dormía. Y así, mi mamá me vio, mi padrastro me vio, obviamente se dieron cuenta que estaba en esto. Mi padrastro me regañó, me quería sacar de la casa. En otra ocasión mezclé igual, este, y mi mamá y Daniel, mi hermano Daniel, tomaban turnos en la puerta de la casa o de mi cuarto, perdón, para que yo no me saliera. Porque yo me salía y quería estar en la calle por el éxtasis, ¿verdad? Pero sabían que si me salía así me iba a matar porque me dormía cada 2 minutos, cada 3 minutos. Entonces, esos episodios hicieron que mi padrastro me quisiera echar de la casa, ¿verdad? Y una vez llegué donde mi mamá, 8 días después del último episodio, llegué a la casa y mi mamá estaba sentada ahí y me dijo, mira, yo como madre necesito hacer un último intento. O sea, necesito, ya Robert te quiere fuera de aquí porque estás dándole mal ejemplo a tus hermanos te están viendo y yo quiero hacer un último intento como madre. Entonces lo que vas a hacer es que vas a buscar de Dios otra vez, ¿ok? Vas a meterte en una rehabilitación, vas a tratar de buscar y hacer las cosas bien. Entonces eso a mí me motivó mucho, ¿ok? Porque uno normalmente, el diablo es mentiroso y a la misma vez él es acusador.
Y cuando Él te hace caer, cuando Él te mete en ese hueco, en ese vacío, Él te convence de que, o sea, ya nadie te va a ayudar. Y que estás solo. estás solo, que no tienes a nadie para salir de esto. Y cuando mi mamá me dijo esto, me sentí muy respaldado. Entonces empecé a buscar un centro de rehabilitación, pero no quería estar internado, simplemente quería ir como a clases o cosas así. Y también encontré la iglesia pentecostal, aquí donde estamos. Y yo les encuentro en Facebook. Y fui, me gustó mucho. Y por eso ahorita yo trabajo con lo que es media, trato de ayudar con eso, porque pues por medio de un Facebook que alguien hizo, un perfil que alguien hizo, yo pude encontrar los caminos del Señor. O al menos pude encontrar una iglesia donde yo sabía que Dios me iba a poder ayudar con todo eso. De esa manera yo pude empezar otra vez, reencaminarme. Fue un proceso muy largo, fueron muchas sobredosis, fueron muchos momentos donde estuve a punto de la muerte. Se me olvidó contar esta historia en Miami. No sé si quiere que la cuente. Cuando fui a la fiesta, fue una fiesta con un amigo, un DJ que me invitó. Okay. Y este DJ me dijo, mira, vamos a quedarnos aquí. Yo tengo un hotel aquí para que vayamos y sigamos haciendo más fiesta. Una vez que la discoteca me dijo, ok, vamos para el hotel a seguir la fiesta. Y de camino al hotel, eran como 10 minutos. Llegando al hotel, entramos a una gasolinería, yo entré a una gasolinería y había un grupo de personas ahí. Y era tanta mi locura, no sé cómo explicarlo, pero yo me decidí, me cayó bien uno de ellos y me decidí irme con ellos a janguear. Y el amigo me dijo, o sea, ¿seguro te vas a ir? Tú no los conoces. Y yo le dije, sí, me voy. Y me fui con esas personas en el carro de ellos. Y esas personas, o sea, obviamente ahí es cuando uno se pone en peligro, porque el DJ era amigo mío, yo trabajaba con él, no era una persona sana, pero tampoco me iba a robar, no me iba a O sea, matar. lo conocías. Sí, lo conocía, mi mamá lo conocía del trabajo, pero cuando haces esas decisiones por esa locura, es que un demonio toma control de ti. Wow. Eso es lo que pasa, un demonio toma control de ti. Y decidirme con estas personas. Y estas personas eventualmente empezaron a quitar la plata, me intentaron robar la billetera, el celular, me dejaron tirado en el medio de downtown de Miami. Yo tenía 1%, alcancé a llamar a mi amigo DJ y él fue por mí, me encontró en una gasolinería y me llevó a donde estaba mi carro, me fui para mi casa, gracias. Eso fue Dios que me salvó. Pero muchas veces estuve en momentos así, ponía mi vida en riesgo. Pero cuando llegué otra vez a los caminos del Señor, poco a poco, no fue un proceso de inmediato. Duré unos años, bastantes en la iglesia, donde recaía en la droga, pero ya no lo hacía cada 2, 3 días, lo hacía cada 6, 7 meses y ya no me sentía esclavizado, me sentía como que, y no, échale para adelante. Y recaía, me quedaba de pronto adicto 2 meses y volvía y me paraba hasta que ya Dios me sacó de eso. Y pues uno nunca está 100% libre uno está libre de eso, pero o sea, uno tiene que estar siempre buscando al Señor, porque el pecado está a la puerta, dice la palabra de Dios. Pero gracias a Dios podemos decir que ahorita pues estamos bien. ¿Qué aprendiste de ti en ese proceso? ¿Qué sentiste que aprendiste? En todo el proceso. O sea, en el transcurso de eso, ¿qué enseñanza te deja a ti ese testimonio? O sea, de dónde Dios te sacó a dónde estás hoy, ¿qué enseñanza te deja a ti mismo? Me deja como miles de enseñanzas. Entonces no sé si No, podemos ser pues, más específicos, pero una de las enseñanzas, ¿puedes decir una? sí, una de las enseñanzas es que eh, tú nunca vas a estar lo suficientemente lejos de Dios para que Él no pueda hacer nada por ti. Mm, Tú nunca vas a estar lo suficientemente hundido en el pecado para que Jesucristo diga, mi sangre no va a poder con Él o con su pecado. Sangre de Cristo es lo más poderoso que hay en esta vida.
puede sacar a cualquier persona de cualquier lugar, limpiarlo. Y eso es lo que nos va a dar la salvación, es la sangre de Cristo. No es que estemos haciendo este podcast, no es que estemos trabajando con jóvenes, con Miria, con niños, con alabanza, con lo que estén, con ujieres, con lo que estén ustedes trabajando. No es que tú seas un evangelista, nada, o sea, nada de eso te va a salvar. Lo que te va a salvar es la sangre de Cristo. Y Amén. no hay persona suficientemente lejos de ella para cubrirte. Creo que esa es una de las cosas que aprendí. ¿Qué le dirías a un joven que quizás nos está viendo en este momento? ¿Qué le dirías que quizás él esté pasando por estos momentos ¿En qué etapa? de, ¿Qué de, etapa de su vida o de proceso está? de Entrando, estaba bien drogadicción? hundido. Puedes darle, o sea, ¿qué consejo le dirías a una persona que está y a una persona que pues está, digamos, entrando? O sea, ¿qué enseñanza le dirías? ¿Qué consejo le podrías dar a esa persona? ¿Qué? Si la persona está entrando, si de pronto está en el momento en su vida donde ya en vez de ir 5 veces a la iglesia va 3, va 2, va uno, es intenta tener la mayor, oportunidad de tener encuentros con Cristo, de llenar el vacío que tenemos, pero con la presencia del Señor. Porque ese vacío que está dentro de nosotros solamente lo puede llenar Cristo. Esta enseñanza es muy popular. En Génesis 1, el Señor le habla al mar y le dice, sal de ti peces según su especie, según su género, para que vivan. Y fueron los peces seres vivientes. Después el Señor le habla a la tierra, le dice, sal de ti, bestia según su género, según su especie, y salieron, ¿verdad? Los mamíferos y todo esto. Pero cuando crea al humano, él no le habla nada. Él hace el cuerpo con el barro y de él sale aliento de vida. Él sopla aliento de vida en la nariz de Adán y es Adán un ser viviente. Entonces, ¿qué nos deja esta enseñanza? Cuando tú sacas al pez del agua, ¿qué pasa? Muere, Ujú, ¿verdad? Porque del agua es. Y el agua tiene que volver. Si tú lo sacas del agua, muere. Y a la bestia, al campo, al mamífero, tú lo sacas de la tierra y lo pones en el agua, se ahoga, muere. ujú, Cuando sacas al ser humano de la presencia del Señor, espiritualmente muere, porque está hecha para estar ahí. Ese es su ámbito natural, hablando de lo espiritual. Ese es su ámbito. Entonces, ese vacío existencial, nosotros queremos llenarlo, así sea con pornografía, así sea con drogas, así sea con televisión, así sea con trabajo, así sea con vanidad, con cualquier cosa. Hay muchas adicciones, había muchos dioses, habían muchos dioses falsos en el tiempo en los tiempos de la antigüedad, y es lo mismo ahora. Hay muchas cosas, muchas opciones. El Dios en tu vida no simplemente tiene que ser como el Dios de Baal o el Dios, no, es lo que toma el trono de tu corazón. ¿Qué es lo primordial en tu vida? Tu trabajo, ese es tu Dios. ¿Qué es lo primordial en tu vida? La escuela, ese es tu Dios. Pero cuando Jesucristo, tú lo permites que Él se siente en tu corazón, que Él tome el control de tu vida, Él es tu Dios. Y una forma fácil de saber quién es tu Dios es cómo tú haces el horario de tu vida, de tu semana. ¿Tú lo haces conforme al horario de la iglesia, conforme al horario de las cosas de Dios, o lo haces conforme al trabajo y ahí pones a Dios donde cabe? ¿O lo haces conforme a la escuela y ahí pones a Dios donde cabe? ¿O lo haces conforme a las cosas de Dios? Y si ese día se trabajó, se trabajó. Si no se trabajó, no se trabajó. Entonces, ¿qué está tomando lo más tiempo en tu vida? Ese es tu Dios. Eso es lo que está sentado en tu corazón. Entonces, siempre queremos llenar eso con cualquier cosa. Eso es lo que yo le diría a estos muchachos. Traten de llenarse lo más que puedan de Jesucristo. Eh, que Él llene ese vacío. Pero si estamos hablando con alguien que ya está practicando esto, y que quiere salir, porque yo desde el primer día que lo hice, yo quería salir, solo que ya soy un esclavo. Es que lo primero, nunca dudes que el Señor no lo puede hacer. Que Satanás, vuelvo y lo repito, él te hace caer
pero después te acusa. Ujú. Después te acusa y te va a decir, tú nunca vas a poder salir. Mira, Kevin, él pudo salir, pero tú no eres Kevin. Tú no vas a poder salir. Y él me decía lo mismo a mí. Entonces yo Mm. escuchaba a mi pastor decir que él salió de eso. Pero Satanás me decía, pero tú no eres él. ¿Entiendes? Wow. Entonces, eso es lo primero que yo te diría, es que la sangre de Jesucristo es suficiente en tu vida para hacerte libre. La sangre de Jesucristo es suficiente para hacerte libre. Otra cosa que yo diría es que ve y dile a tus padres si tú lo ocultas de ello. Ve y dile a tu encargado de casa si no tienes padres o si eres un adulto ya. Ve y dile al pastor, ve y dile a alguien. ¿Por qué? Porque así como yo me sentí respaldado por mi madre, así te vas a sentir respaldado. Créeme que si tú escoges a la persona sabiamente, no te va a juzgar, más bien te va a ayudar. Te va a ayudar a salir, te va a guiarte a cómo salir de estas cosas, porque nosotros no vamos a poder con esto solo. Es, es, es muy fuerte. Yo tuve una vez un, un sueño, yo te lo conté, de que una vez estaba enfrente de mi casa y llegaron unos hombres blancos, grandotes, y me empezaron a golpear, pa, 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 pa. Y yo estaba así todo moribundo. Y mientras estaba así todo moribundo, yo veía a la distancia a mi familia y yo los llamaba. Y mi mamá venía y entre todos golpeamos a los hombres blancos. Y le digo blancos porque tiene un sentido. Cuando llamamos a la policía, a uno de ellos se le cae el celular y lo abro, le quito el case y dentro del celular había un 20 de cocaína. Entonces yo me di cuenta que ellos y por la cocaína, pero también porque eran hombres muy blancos, ellos representaban la cocaína o la droga en mi vida, en el sueño, Okay. porque la cocaína en inglés se le dice white, se le dice la blanca o nieve o como quieras. Entonces ellos representaban esa droga en mi vida. Cuando yo estaba solo, ¿qué estaba pasando? Me estaban destruyendo, o sea, estaba haciendo el diablo lo que fuera conmigo, pero yo llamé a mi familia y tuve apoyo o sea, podemos pelear juntos. De la misma manera pasa cuando tú buscas ayuda. Tú buscas ayuda y hazlo ayuda espiritual, pero también a mí me sirvió mucho ir a las clases de rehabilitación, porque yo cada 15 días tenía que ir allá y decirle cómo estaban las cosas. A veces me hacían test en la sangre o de orina a ver si todavía tenía eso en mi sistema. Entonces, eso te anima. No, no, yo no puedo porque mañana tengo que ir a hacer ese test. Ok. ¿Qué consejo le darías a alguien, como a una madre, o a algún familiar que esté lidiando con un familiar así? ¿Qué consejo le dirías tú para acercarse a una persona que quiere intentar salir de la drogadicción? ¿Qué consejo tú le darías a las personas que le rodean? Bueno, que no. Porque tú dijiste que tu mami Sí, y tu familia fue de gran apoyo. sí, Entonces, tú experimentaste eso, el ujú, apoyo. O sea, sí. ¿qué consejo le darías a otra persona? Lo primero es que no, no vayas a juzgar a la persona. Si ella viene a ti con eso, si tú te das cuenta de que está haciendo eso, o sea, lo primero que alguien no quiere hacer es que te juzguen por algo que tú sientes que no tienes el control. ¿Alguna vez te han echado la culpa por algo que no es tu culpa? Ujú. ¿Cómo se siente? Wow. Impotente uno. Entonces, aunque a la vista de las personas, yo era el que me metía la droga en mi cuerpo, yo era el culpable, uno no se siente que tiene el control de la situación. Entonces, cuando alguien viene a juzgarte, a decirte, pero ¿por qué no dejas de hacer droga? ¿Es que tú crees que yo no quiero dejar de hacer droga? ¿Tú crees que yo no quiero dejar esa vida? Claro que la quiero dejar, pero no puedo. Entonces, ¿y por qué me ha pasado? ¿Entiendes? Entonces, creo que eso sería lo primero, de que nunca vayas a juzgar a esa persona. Si te vas a acercar a dar un consejo, sé sabio. Tampoco des consejos, como dije la última vez, que nadie te está preguntando, porque llegan momentos en la vida de esas personas ah, que ellos se abren y tú vas a poder entrar ahí y hablar, pero tú no llegas a darle una lección de vida si no es
tu lugar. Si tú eres el padre, si tú eres la madre, eso es algo que se me olvidó decir la última vez. O sea, si tú eres la madre de alguien, no, el niño no me ha pedido un consejo, no voy a decirle, no, ese es tu hijo. Esa es tu responsabilidad. Todos los días decir que está mal y que está bien. Obviamente, si tú eres el encargado de alguien en cuanto a lo espiritual, es tu obligación corregir a la persona o decirle lo que está haciendo está mal. Pero, o sea, yo sé que ustedes me entienden, yo sé que tú me entiendes. Hay veces que tu amigo no te ha pedido un consejo, entonces no tienes por qué estar llegando ahí dando un consejo. Entonces, yo creo que diría eso. O sea, no llegues juzgando. Llega como un amigo. Llega como alguien que está ahí para ayudar. Ok, en el podcast, bueno, como Kevin había dicho al principio que habíamos grabado este podcast y por una y otra razón se desconectó el Se audio, pues desconectó el audio. estamos nuevamente Aquí aquí. estoy grabando, estoy mirando acá rato y se desconecta. Pero él dijo algo muy importante cuando estábamos grabándolo, que dice la palabra de Dios, instruye el niño en su camino, aun cuando fuere Ah, viejo, no se apartará de él. Y sí. me quedé con eso porque, no sé, ¿lo quieres explicar tú mejor? Explícalo tú, que yo Ah, hablé ok, mucho. ok. Porque O sea, él dijo esto es un eso, consejo para las madres. Ok, él listo. dijo 1, 2 eso. y 3. Dale. Él dijo eso y me llamó mucho la atención porque la palabra lo dice, que lo instruyamos de niños, porque aun cuando fuere viejo no se No apartará se de él. matará ellos. Entonces, y él dijo algo, aunque yo me aparté, pero yo tenía presente de que Dios podía sacarme de ahí, Correcto, que no había otra cosa más que Dios me podía sacar de, correcto, porque él desde pequeño le instruyeron que Dios puede sacarnos de cualquier adicción, correcto. es un Dios que es perdonador, es misericordioso, es un Dios que lo vemos, las cosas que vemos pueden ser imposibles, pero Sí, para Dios no hay nada imposible. Entonces, él tenía presente eso, que Dios era el único que lo podía sacar ahí. Entonces, es importante que desde pequeños las madres que quizás nos están viendo, que instruyamos a nuestros hijos, no tengo hijos todavía, pero que este instruyan año, a este año, su, este año. que instruyan a sus niños para que cuando sean viejos no se aparten de él. Ya, Porque la palabra de Dios, aun cuando se aparten, pero la palabra va a quedar sembrada en sus corazones, ujú, porque él sabía que solo Dios podía sacarlo de ahí. ya. Entonces, este podcast espero que le ayude a alguien que nos está viendo, que no es tarde para que Dios pueda hacer ese milagro, pero tú tienes que tomar la decisión de poder ponérselo en las manos del Señor a una madre, seguir orando, seguir proclamando por tu hijo. Y a los muchachos que nos están viendo, que quizás están en este momento sobre esa adicción, que vean este ejemplo, que si lo pudo hacer con él, lo puede hacer con ustedes. Para Gloria Dios a no hay Dios. nada imposible. Gloria a Dios. Entonces espero que este podcast les haya ayudado, haya sido de bendición para ustedes, que los milagros de Dios son tan grandes y que Ya. no hay mejor cosa que poder contar los testimonios que de uno mismo, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No sé si quieres decir ¿Ya te algo estás más. despidiendo? Yo voy para la mitad. Ay, en serio. No, no, no. No sé si No, quieres quería decir añadir. algo. Sí, Bueno, puedes añadir. a lo que dijiste de qué le diría a una madre, lo que tú dijiste, eso es exactamente lo que dije en el primer podcast que se nos borró sin audio Ujú. y lo dijiste muy bien. Lo que añadiría nada más a eso es que en muchas ocasiones, eh, como adulto, nos vamos a querer tirar la toalla. Me imagino que mi papá en muchas ocasiones quiso tirar la toalla. Entonces, piensa en tu hijo, piensa en tu hijo, piensa en tu hija, piensa en esa generación. Porque si tú tiras la toalla, probablemente los que están en tu casa se van a ir contigo. Se van a ir contigo. Entonces, ¿qué es lo que mi papá nunca hizo? Fue que nunca dejó de instruirnos, ¿verdad? A pesar de los errores de ser humano que todos tenemos, él nunca dejó de instruirme en los caminos del Señor. Entonces, pero ¿qué pasa si él cuando yo tenía 6 años ya hubiera dejado de ir a la iglesia? Porque así como yo, él tuvo muchas tentaciones. Lo bueno es que él siguió, a pesar de los errores, él siguió y siguió y siguió y siguió y siguió. Entonces, eso es lo que le diría a un padre. Tú amas a tu hijo, tú amas a tu hija, no te apartes del Señor.
Hazlo cuando tú no puedes hacerlo por ti, hazlo ya por ellos. Y tal vez a ti no te pase nada en esta vida, pero tu hijo va a llegar a hacer algo que tú, entiendes, jamás pensarías hacer, que llegar a hacer lo malo. Pero también si permaneces en los caminos del Señor, tal vez tu hijo llegue a lugares donde tú jamás te imaginarías. Tal vez va a ser pastor, tal vez va a ser evangelista, tal vez por el medio de él van a llegar miles de personas. Yo no sé qué va a hacer mi hijo, qué va a lograr mi hija, porque yo hemos permanecido en el camino del Señor. Y eso es lo que me anima a mí a seguir adelante, no solo por lo que Dios va a hacer conmigo, sino hasta dónde van a poder llegar mis hijos, qué tan grande de instrumentos van a ser ellos. Y eso me motiva a mí. Ujú. ¿Tienes más preguntas? ¿Quieres seguir? No, estoy bien. Bueno, si no tenemos más preguntas, despídenos tú. Bueno, muchachos, gracias entonces por ver. Nos alegra, muchas personas nos escriben en WhatsApp, que ha sido de bendición, y yo creo que pues el Señor es bueno. El Señor es bueno, porque el éxito de algo no se mide por los números, sino por el impacto. Más que todo cuando se Claro. habla de las cosas de Dios, se mide es por el impacto que estás haciendo en las vidas. Y pues yo lo animo. Obviamente no todo el mundo, el llamado de todo el mundo no es hacer un podcast, ¿no? El llamado de usted tal vez es un poquito diferente, y no estamos hablando de ministerios, sino que todos servimos en el ministerio. Yo ayudo a mi pastor y voy a ayudarlo hasta que el Señor me lleve o el Señor venga por mí, pero a la misma vez podemos hacer cosas que el Señor nos llama a hacer. Si el Señor te llama a ser maestra, ve, y eso es otra cosa, que las maestras mías de escuela dominical me dejaron impregnado muchas historias, muchas enseñanzas en mi vida. Y todo eso en ciertos momentos de mi vida, cuando estaba agonizando de una sobredosis, se me venía esos pensamientos, esos recuerdos, y yo decía, no, hay esperanza. Sí me acuerdo que hay un Dios, que hay esperanza, pero es que si no hay una maestra, si no hay un maestro que le enseñe a ese niño, si no hay un padre preocupado por ese niño, si se aparta, si llega lejos, ¿cómo va a tener esos recuerdos si nunca los ha vivido? Y está en nosotros, cuando le servimos al Señor, crear esos recuerdos. Nosotros, como digamos, los que somos encargados de casa, o digamos si somos miembros de la casa de avivamiento, para nosotros tener una casa de avivamiento, como se hace cada semana, un servicio, o una reunión de una casa, puede que no se quede en nuestra mente impregnada cada reunión de casa, pero tú no sabes que esa visita que está llegando a esa casa, es esa vez, esa palabra que tú dijiste le llamó tanto la atención, le creó tanto impacto en su vida, que unos años después, cuando esa persona, digamos, si no sigue perseverando, esa persona se va a acordar de eso. O si sigue perseverando, ese fue el inicio de esa perseveración. Aunque sea la dinámica, tú nunca sabes si una dinámica que tú lleves le alegre tanto el corazón a alguien, que se sienta en ambiente y vuelva nada más por la dinámica. Había una muchacha en la iglesia, Karina, una señora ya, no, la queremos mucho. Ella dice que ella iba a la iglesia porque como cantaba Elizabeth, la hija del pastor, o algo así más o menos. Pero, o sea, nunca sabemos por medio del servicio de nosotros qué tanto estamos impactando. Esa maestra mía no sabía lo que ella iba a transmitirme, y cómo eso me iba a ayudar después. Entonces, pero bueno, sí, entonces le animamos a que le sirvan al Señor en lo que más se puede. Servirle al Señor es lo mejor que tú puedes hacer. Estaba leyendo en estos días de que, yo sé que no quiero terminar, pero pues siento algo bonito. Estaba leyendo en estos días, no me acuerdo qué capítulo, o qué historia exactamente, pero se estaba hablando de comer con el rey, de cómo los funcionarios comían con el rey. Entonces, digamos, los funcionarios del rey David, ninguno de ellos, el secretario o Joab, que era el general, o lo que sea, ninguno de ellos nunca pasaban hambre. ¿Por qué? Porque ellos comían en la mesa del rey.
hay un muchacho que quedó inválido, que era hijo de Jonatán, que David le dijo, quiso hacer una promesa y quiso honrar la amistad que tenía con Jonatán una vez que Jonatán murió, y quiso traer a este hijo de Jonatán a su reino, a comer con él, que comiera con él, que se vistiera sus vestidos. Entonces, yo lo miro de esa misma forma. Una vez que tú trabajas para el Rey de Reyes, Señor de Señores, nunca va a faltar comida en tu mesa. Tú vas a comer con el Rey. Tú eres parte de la mesa del Rey. Entonces, muchas veces nosotros no queremos servir porque no nos queda el tiempo, no nos queda el espacio en nuestro horario, porque hacemos el horario conforme a nuestro trabajo, no conforme a las cosas de Dios. Pero si supiéramos nada más que los que trabajan para el Rey jamás van a sufrir hambre, jamás van a pasar necesidad, jamás van a pasar nada de estas cosas. Entonces les invitamos a que sirvamos al Señor, a que Amén. sirvamos al Señor con todo, ¿ok? Amén. Entonces, hasta No, tengo aquí. una cosa, no, mentira. Ay, no. Bueno, hasta aquí ha llegado este podcast. Como les dije anteriormente, espero que haya sido de bendición para ustedes y espero que pues nos sigan acompañando en cada episodio que tengamos. Como les dije, activen esa campanita para que estén pendientes del próximo episodio que vayamos a subir. Entonces, el 67% de las personas que miran el podcast no están suscritas. Pero bueno, Ok. nos vemos. Dios les Chao. bendiga, bye bye.